Esta cuenta se sumerge en uno de los episodios más personales y brutales en la historia del crimen organizado en el Reino Unido, donde la venganza y la lealtad se entrelazan en un plan meticuloso. Frankie Sinclair no era solo otro nombre en las calles de Cardiff, era una figura que impuso sus propias reglas en el inframundo local. Pero cuando la casa de su familia era el objetivo de un ataque cobarde, con tiros de bestias y flechas que se disparan por hombres encapuchados, cualquier código de conducta que estaba siguiendo fue desechado. Lo que siguió fue una respuesta fría, calculada e implacable que involucra asesinatos comisionados, tiradores profesionales y una lista de objetivos dibujados en mensajes cifrados. En el centro de esta trama, un revólver icónico, un traficante de armas de Londres y un plan para eliminar a un rival sin dejar trazas. Pero sin Sinclair, ella sabía. Su mundo digital ya había sido invadido y la trampa se estaba cerrando a su alrededor. Era finales de marzo de 2020, en un tranquilo barrio residencial de Cardiff. El sol ya se había puesto y la mayoría de los residentes se estaban preparando para la noche. Pero en una de las casas, el silencio se rompería violentamente. Una camioneta avanzaba por la calle con los faros apagados y el motor en un punto muerto. En el interior, 3 hombres enmascarados armados hasta los dientes, listos para atacar. No intercambiaron una palabra. No era necesario. Salieron del vehículo, se acercaron al frente de la residencia y abrieron fuego sin previo aviso. Las gafas se rompieron, la puerta delantera se hizo añicos. En el interior, una madre se arrojó al suelo mientras las balas perforaban las paredes. Los atacantes desaparecieron tan rápido como llegaron, dejando atrás la destrucción, el terror y un mensaje claro. Ese no fue un robo ordinario, fue una declaración de guerra personal. La casa pertenecía a la madre de Frankie Sinclair, una figura conocida en los círculos criminales de Cardiff. En ese universo, atacar a la familia de alguien no era solo un negocio, era una afrenta imperdonable. Y para Sinclair, eso significaba solo una cosa: venganza. Su nombre ya había aparecido en varias investigaciones en la región del sur de Gales. Aunque la evidencia a menudo se perdía, su influencia fue innegable. No era un criminal ordinario, sino un articulador. Si algo sucedía en las calles, Sinclair o conocía o había orquestado. Con 43 convicciones por 95 crímenes, no ocultó su ostentoso estilo de vida: autos de lujo, ropa costosa y relojes de diseñadores. Para los jóvenes en la periferia, incorporó el sueño distorsionado de fácil éxito, una versión glamorosa del crimen. Pero de hecho, la policía había estado tratando de incriminarlo durante años, sin éxito. Hasta marzo de 2020 cambió todo. Esa noche, la camioneta se detuvo frente a la casa de su madre en el vecindario Tremorfa. Los 3 hombres estaban armados, uno con una bestia, una con una pistola y la tercera con un rifle de tubería aserrada. Nadie llamó a la policía. Cuando las autoridades finalmente descubrieron el incidente y comenzaron las investigaciones, se toparon con un muro de silencio. Los vecinos no vieron nada, no escucharon nada. Al llegar a la escena, la policía encontró una ventana recién intercambiada. Sinclair y su madre negaron cualquier incidente, sin informe policial, sin declaración, sin cooperación. Pero los detectives sabían lo que eso significaba. Era una represalia, una guerra de pandillas que escalaba peligrosamente. En esas reglas ilesas, atacar a la familia de alguien no era una cuestión de negocios, era una declaración de guerra. Fue esa noche que se rompió algo en Sinclair, cualquier fachada que mantuvo colapsada. Una familia inocente había sido atacada y en el código de la calle no se podían cruzar algunas líneas. En 2020, la capital de Gales se dividió por disputas territoriales y alianzas inestables en el tráfico local de drogas. En el centro de estos conflictos estaba Frankie Sinclair, conocido por la policía como el articulador. Su nombre no siempre apareció en los informes de inteligencia, sino que estaba presente en todo: drogas, autos robados, violencia, recepción. No era el hombre que apretó el gatillo, sino lo que sabía quién lo haría. Para algunos era un conector, para otros una resolución de problemas. Para la policía siempre fue una sombra difícil de alcanzar. Sinclair no estaba solo en este juego. Otros nombres circularon por las calles, como Kron Hassan, condenados en diciembre de 2020, junto con un primo por un intento de asesinato brutal en Romney. El ataque, con una escopeta aserrada y un machete, estaba claro que las disputas ya no se resolvieron con golpes. La evidencia presentada más tarde en la corte sugirió que Sinclair y Hassan estaban involucrados en una enemistad creciente, en drogas, territorio o respeto, tal vez los tres. Pero algo cambió en marzo de ese año. El ataque a la casa de la madre de Sinclair fue el fusible. Alguien quería enviar un mensaje y la escucharon. Durante la sentencia en Old Bailey, la fiscalía afirmó que Sinclair culpó a Hassan
Hassan por lo que sucedió. Los mensajes recuperados de su dispositivo de increcio revelaron a un hombre humillado, bajo presión y sed de venganza. En uno de ellos escribió: «Mi madre fue trasladada, por lo que las represalias no pueden ser una broma». Ya no estaba orgulloso o apariciones. Se trataba de restaurar el dominio y responder con un mensaje aún más alto. Sinclair no buscó ayuda local para su venganza. Fue directamente a Londres, incluso un hombre conocido en los círculos encriptados como Wolf. Su verdadero nombre era Paul Fontaine, un Londres de 36 años que en papel parecía un pequeño traficante de drogas que todavía vivía con su padre. Pero en el Inscochat actuó como intermediario: armas, drogas y notas falsas. Fontaine sabía cómo conseguir algo y Sinclair no perdió el tiempo. Bajo el apodo de Tren Desnudo, fue directamente al grano: «Necesito 2 salvajes». Fontaine no hizo preguntas. Respondió con opciones, precios y contactos. En la economía subterránea, todo tiene un valor, y el precio de un asesinato fue claro: 30.000 libras por objetivo, o 20.000 si el cliente proporcionó las armas. Sinclair quería algo específico: un Walther PPK, el mismo revólver utilizado por James Bond. La llamó Micosa 007. Fontaine trató de conseguirlo, pero la primera munición no sirvió. Sinclair respondió con una foto de arma, tamaño incorrecto. Finalmente, Fontaine obtuvo un revólver compatible con las balas. El pago se acordó hasta el último detalle: 370 libras por 37 municiones. La planificación fue quirúrgica, sin gritos ni bravuconería, solo logística. Y todo sucedió por el increcio, un sistema que creía que era una prueba de invasiones, teléfonos celulares comunes que en realidad rodaban un sistema operativo oculto, con mensajes programados para autoestructurar y las funciones de eliminación de emergencia. Pero no sabían que en ese mismo momento las autoridades ya habían descifrado ese mundo digital, y Sinclair, confiado en su seguridad, no vio la trampa de cerca. El Comchat no era solo un servicio vendido como blindaje digital, era un arma disfrazada de un sistema de seguridad. Para Sinclair y Fontaine, esos mensajes no solo representaban la comunicación, sino una capa de aislamiento, una distancia estratégica entre ellos y el mundo real. Estaban convencidos de que eran intocables. Lo que no sabían es que si bien rastreaban sus planes, ya estaban observados. Hasta abril de 2020, la teoría se había vuelto práctica. Frankie Sinclair tuvo la razón: la venganza por la invasión de la casa de su madre, un ataque que, según la acusación, estaba vinculado a Kiran Hassan, un rival del inframundo criminal. Paul Fontaine tenía contactos, las conexiones necesarias para convertir la intención en acción, y a través del increcio, los dos tejieron una trama, mensaje por mensaje, con casi precisión burocrática. «Quiero duplicarlo», escribió Sinclair a un intermediario. En la argot de las calles, Duppy no dejó espacio para duda. Significaba eliminar, borrar a alguien del mapa. El contacto, identificado solo como Chestbridge, era sencillo: 30.000 por cuerpo, todo incluido. O obtiene las herramientas y paga 20. Sinclair ya había comprado un PPK Walther, pero intercambiado por el Colt Revolver, más adecuado para el servicio. Todo esto se negoció en tiempo real, como si fuera algún contrato comercial, frío, calculado, sin emoción. Para ellos era solo otro negocio. Para la policía, que acompañó cada palabra a través de una violación en el sistema que consideraban inviolable, era el boceto de un asesinato reunido por pieza, un crimen planeado en dispositivos vendidos como a prueba de espionaje, con mensajes que parecían más facturas que amenazas. Las armas eran reales, el objetivo designado, el plan en movimiento, pero las autoridades no podrían simplemente esperar a que se active el gatillo. Lo que Sinclair y Fontaine ignoraron fue que sus conversaciones, sus fotos, sus borradores de ejecución ya estaban en manos de la policía. Una falla crítica en el increcio, breve pero devastador, había abierto las puertas a que las agencias de seguridad europeas invaden miles de dispositivos supuestamente seguros. En el Reino Unido, la operación fue nombrada por Benetech, un esfuerzo de vigilancia sin precedentes que expuso redes criminales enteras como un castillo desmoronado. Cuando Sinclair envió fotos de su Walther PPK e intentó obtener municiones, los agentes ya lo estaban mirando. Cuando Fontaine discutió los precios, las cantidades y los contactos, cada palabra fue registrada, presentada. Los datos no solo revelaron diálogos, lugares revelados, dispositivos, imágenes del interior de las habitaciones. Una foto aparentemente informal, tomada por Sinclair, mostró en el fondo un entorno que la policía luego identificó como una habitación de su propia casa. En otro, su bulldog francés apareció en el marco, sellando la conexión definitiva. Con cada nueva prueba, estaba claro, no había ningún lugar para esconderse. La decisión se tomó. Los equipos armados se mudaron a
Inc. En Cardiff, Sinclair fue arrestado en su residencia, sin fanfarrias, sin persecución. Su dispositivo inquebrantable fue incautado. Un hombre que durante años había sido una sombra en las investigaciones locales, finalmente tuvo una cara y peor tenía palabras. Las palabras que pensó era imposible ser leída por cualquier persona más allá de los destinatarios. En Hackney, la casa de Paul Fontaine estaba rodeada. En el interior, la policía encontró múltiples teléfonos celulares encriptados y más evidencia que lo conectan a las conversaciones como de costumbre Wolf, su seudónimo en el Incrude Hat. La operación no se trataba solo de prevenir un asesinato, sino de desmontar un sistema que permitió que los delitos se orquestara como intercambios de correos electrónicos corporativos. Fue el trabajo silencioso y metódico de meses de vigilancia lo que hizo que todo se desmoronara. A principios de 2022, el caso de Frankie Sinclair y Paul Fontaine llegó a Old Bailey, la corte penal más famosa del Reino Unido. Pero no era un juicio común. Por primera vez, un jurado británico analizaría una conspiración de asesinato construida casi exclusivamente a partir de mensajes de una aplicación cifrada. No había ambigüedades en los diálogos. Eran sencillos, crueles, llenos de detalles operativos, armas compradas, acuerdos de pago, nombres, amenazas, todos registrados en dispositivos que creían que eran prueba de intercepción. La fiscalía describió los registros de conversación como explícitos y sin rodeos, señalando que ninguno de los hombres ocultaba sus intenciones, precisamente porque confiaban ciegamente en la seguridad del sistema. Sinclair trató de defenderse, alegando que los mensajes eran solo fanfarria, arrebato, no un plan concreto. Fontaine, a su vez, optó por el silencio, negándose a testificar. Un experto de la Agencia Nacional del Crimen explicó cómo la invasión dirigida por Francia había capturado mensajes de tiempo real, mientras que un experto llamado por la defensa cuestionó la confiabilidad de los datos, citando la inestabilidad del sistema. Después de más de 14 horas de deliberación, el veredicto fue unánime, culpable. Sinclair y Fontaine fueron condenados por la conspiración para el asesinato. Las primeras oraciones del tipo en Gran Bretaña con sede exclusivamente en pruebas de incrementos. Un marco legal que envió un mensaje claro. Encriptado no significaba invisible. Ambos recibieron cadena perpetua, con una penalización mínima de 18 años. Para la policía, fue el final de una cacería de 5 años. Para el crimen organizado, un punto de inflexión. La prueba de que las conversaciones previamente consideradas seguras ahora se convirtieron en evidencia irrefutable, expuesta ante un jurado. Durante décadas, el inframundo criminal operaba bajo sus propias reglas, brutal, pero con límites. Ciertas líneas no fueron cruzadas. Las agresiones a los miembros de la familia, especialmente las madres, estaban fuera de discusión. Pero en los últimos años, estos códigos parecían haberse disuelto. Todo estaba permitido. Frankie Sinclair jugó para el antiguo manual: favores, miedo, presencia calculada. Un hombre que se movió en las sombras, siempre un paso adelante, sin rastros en el papel. Pero esta vez, ninguno de estos dispositivos importó. El sistema que creía que lo protegía, la seguridad que pensó que compró convertida en contra de él, los mensajes que pensó, se borró para siempre. Fueron impresos, estampados con fecha y hora, leídos en voz alta en la corte. Cada amenaza, cada orden, registrada en un lenguaje claro. Sinclair cayó aún convencido de que había jugado bien, pero las calles ya habían cambiado, y cuando se dio cuenta, era demasiado tarde. Puede usar teléfonos celulares blindados, nombres falsos, negociar una pistola en Londres como si fuera algún producto. Incluso puedes presentar una vida como una mercancía, pero solo un descuido, una foto de fondo, un detalle aparentemente irrelevante, y todo esto termina predicado en las pruebas de un tribunal. Esa es la verdad en este juego. No solo pierdes la guerra, pierde el mito, y así es como termina todo. No en llamas, no gloria, solo 4 paredes, una demanda y sus propias palabras se transformaron en evidencia en su contra. Sin imperio, sin legado, solo un nombre en un enjuiciamiento, una empresa administrada como empresa. Y al final las ganancias nunca llegaron.